tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a este segundo video sobre la explicación de los principios generales del derecho del trabajo. En el primer video habíamos hablado sobre el principio de primacía de la realidad, así que si aún no lo has visto, vayan a este link y pónganse al día. En este segundo video hablaremos sobre el principio protector. Y así como en el principio de primacía de la realidad, la estructura de la exposición será dividida primero hablando sobre el plano doctrinario. ¿Qué nos dice la doctrina especializada sobre el principio protector? Luego hablaremos sobre la base legal, algunos casos prácticos para poder sumergirlos en el plano de la realidad, en cómo se aplica el principio protector en la práctica y algunas conclusiones y recomendaciones para tener en cuenta. Primero, ¿qué nos dice la doctrina especializada de Américo Pla Rodríguez, el infaltable, y el maestro Mario Pasco Cosmópolis? Primero, es necesario tener en cuenta que en la relación laboral existe dos partes, el empleador y el trabajador. En esta relación, la parte más fuerte es el empleador, dado a su poderío económico, y la parte más débil es el trabajador, dado a su subordinación con el empleador. Cuando existe algún debate, algún conflicto entre estas dos partes, ahí es en donde que entra a participar el principio protector. Y la doctrina especializada nos menciona que este tiene tres manifestaciones. Uno, cuando se presenta el conflicto de interpretación de una norma, que es el principio de indubio pro operario. El principio indubio pro operario nos dice que cuando existe duda insalvable en la interpretación de una norma, es que se debe preferir la que favorezca al trabajador. Y esto justamente es lo que menciona el artículo 26, inciso 3 de nuestra Constitución Política. ¿Pero qué significa esto? Dentro de la interpretación de una norma se nos puede presentar varias alternativas para interpretarla y para aplicarla en la solución de algún caso. Pasa que estas interpretaciones pueden ser desfavorables y puede existir una interpretación favorable al trabajador. Y esta norma, este principio nos indica de que se debe preferir la que favorezca al trabajador. Uno de los casos más emblemáticos que se puede ver en la aplicación del principio de indubio pro operario es en el caso de la asignación familiar, que esta ley nos menciona que el trabajador del sector privado tiene el derecho a percibir el equivalente al 10% de la remuneración mínima vital como asignación familiar siempre y cuando se pruebe la condición de padre o madre del trabajador. Sucede que esta norma guarda silencio respecto a que si el trabajador labora 1, 2 o únicamente 3 días durante el mes, si se debe o no se le debe cancelar. Un intérprete podría venir y decir, oye, como la norma guarda silencio sobre la aplicación del pago de asignación familiar, entonces si no ha trabajado un mes completo, no le corresponde. Otro intérprete podría venir y decir, sí le corresponde, pero de manera proporcional. Otro intérprete podría venir y decir, sí le corresponde y le corresponde pago completo, el pago de los 93 soles completo. ¿Por qué? Porque justamente es la interpretación más favorable para el trabajador. Lo que yo podría decirles acá es que sigamos el criterio que menciona el doctor Jorge Toyama, el cual tiene un artículo sobre esto en Legis, y dice que para poder aplicar el principio de indubio pro operario lo que se requiere es primero una norma, luego que esta norma genere una duda insalvable en la interpretación y otro, que una de estas interpretaciones sea la más favorable para el trabajador. Entonces, en base a estas tres alternativas, la más favorable es la que menciona que se le debería cancelar en pago de los 93 soles completo al trabajador por los días laborados sin haber cumplido el mes completo. Otro caso de aplicación del principio de indubio pro operario se da cuando estamos frente al caso de la destitución automática de servidor público. El artículo 29 del decreto legislativo 276, que es la ley que rige
a la carrera administrativa, menciona que aquel servidor público que cuente con una sentencia condenatoria por pena privativa de la libertad debe ser destituido de manera automática. ¿Qué sucede en este caso, queridos amigos? Que si, por ejemplo, tenemos a un trabajador que ha sido condenado, sí, pero con pena privativa no efectiva, sino suspendida. En penal existen estas figuras. Puede ser una condena de pena efectiva y otra condena con pena suspendida. Pena efectiva se da cuando te condenamos y ahora tienes que ir a la cárcel a cumplir condena. Pena suspendida, te condenamos, pero te sometemos a reglas de conducta y si las cumples, lo archivamos el caso. ¿Qué sucede acá? Se presenta el caso de un trabajador que ha sido condenado con pena suspendida y la norma indica literalmente que aquel trabajador, que aquel servidor que ha sido condenado con pena privativa de la libertad, no dice si efectiva o suspendida, será destituido de manera automática. Un intérprete literal, gramatical, podría venir y decir, oye, aquí solamente basta que me traigas tu condena, no es necesario que sea efectiva o que sea suspendida, basta que sea condena para poder destituirlo de manera automática. Otro intérprete podría venir y decir, el sentido de la norma no es ese, sino que cuando nos encontremos frente a un trabajador que tiene condena efectiva, es que se debería aplicar esta norma, no para aquel trabajador que tenga una condena con pena suspendida, porque bien él puede cumplir las reglas de conducta, archivarse el caso y continuar trabajando. Ojo que esto además se fortalece teniendo en cuenta que el trabajo tiene connotación social y si lo destituimos, entonces estaríamos vulnerando no solamente el derecho de ese trabajador, sino que también a las personas que están detrás de ese trabajador. Entonces, por eso es necesario evaluar caso por caso en donde sí se podría aplicar de manera literal la norma o buscar una interpretación que pueda ser más favorable para los trabajadores. Pasemos ahora a la explicación de la siguiente manifestación del principio protector. Estoy hablando del principio de condición más beneficiosa. Condición más beneficiosa, básicamente lo que nos dice es que cuando existe una nueva norma que regule menos condiciones laborales para el trabajador, es que se deberá preferir la norma anterior que regulaba condiciones laborales mayores a la norma actual. Este precepto es un poco polémico dentro de la doctrina y les voy a explicar por qué. Dentro de la aplicación del principio se pueden presentar dos tipos de fuentes, los actos normativos y los actos no normativos. Los actos normativos derivan de la ley. La ley reconoce condiciones laborales. Entonces, se puede presentar una ley actual que regule, por ejemplo, que tú, querido amigo que laboras en el sector privado y recibes tu gratificación equivalente a una remuneración en julio y en diciembre, mañana sale una norma que regula que no será así a partir de julio, sino que recibirás a media gratificación, es decir, el equivalente a media remuneración. Todos saltarían y dirían, oye, pero ¿y dónde está la aplicación del principio de condición más beneficiosa? Tendríamos que aplicar la ley anterior para continuar percibiendo mi equivalente a mi remuneración completa como gratificación. Y sí, el problema es que esta norma, los actos normativos, la doctrina mayoritaria sostiene que para poder aplicarla es que se debería aplicar el principio o la teoría de los derechos adquiridos. Pasa que en el Perú no se aplican derechos adquiridos, sino hechos cumplidos. Es decir, que la norma que entró en vigencia el día de hoy deroga la anterior y por lo tanto es esta la que rige de aquí en adelante y no hay nada más que decir. Tú percibirías tu gratificación a la mitad en julio, querido amigo.
Y sucede que la doctrina ha debatido sobre este aspecto y está totalmente dividida. El sector mayoritario sostiene de que se aplican derechos adquiridos, es decir, que tú en julio sí recibirías tu gratificación completa. Y la doctrina minoritaria sostiene que se aplica la teoría de hechos cumplidos. Entonces, aquí estaríamos en el caso de que no recibirías tu gratificación completa, sino a media gratificación. Y pasa que para mí la que tiene más fuerza es la segunda posición. ¿Por qué? Porque la teoría de los hechos cumplidos es la que se aplica en el Perú en base a lo regulado en el artículo 103 de la Constitución. No existen derechos adquiridos en nuestro sistema normativo y esto lo ha aclarado el Tribunal Constitucional. Pasa que la doctrina mayoritaria se inclina más en ese aspecto por aplicación del principio de condición más beneficiosa. Eso en base al ejemplo que les quería poner. En cuanto a actos no normativos, sí es mucho más simple, que estamos frente a contratos o convenios colectivos que son actos no normativos, en donde que un contrato de trabajo regula una nueva situación en donde que disminuye las condiciones laborales del trabajador. Entonces aquí el principio de condición más beneficiosa diría, tranquilo, tú lo que tendrías que hacer es respetar la situación actual. No debes disminuir unilateralmente las condiciones laborales ya reconocidas anteriormente. Y por lo tanto, en aplicación de este principio, los trabajadores continuarían percibiendo la condición más beneficiosa. Un ejemplo, aquel trabajador que labore en fábrica o aquellos trabajadores que laboran en fábrica que reciben una bonificación por turno y luego posteriormente entra un nuevo gerente para eliminar esa bonificación. Obviamente aquí estaríamos frente a la aplicación de condición más beneficiosa porque ya le reconociste el derecho al trabajador anteriormente a recibir esa bonificación por turno y por lo tanto extraerlo de su patrimonio ya sería vulnerar contra un derecho reconocido en el contrato de trabajo. Pasemos ahora a explicar el último principio, que es el principio de norma más favorable. Norma más favorable lo que nos indica es que cuando existe una situación concreta, un conflicto, y se presentan varias normas en las que se puede aplicar para poder resolver el caso en concreto, se debe preferir la norma que más favorezca al trabajador. Y pasa que en esta norma no hay debate, pero lo que sí debemos tener en cuenta es que muchas situaciones se resuelven en base al principio de especialidad o al principio de jerarquía de normas. Un ejemplo de aplicación del principio de norma más favorable se da, por ejemplo, en el caso de la reparación del despido arbitrario, si puede ser por reposición o por indemnización. Pasa que anteriormente, y hasta el Tribunal Constitucional lo resolvió bajo el caso Llanos Huasco, pasa lo siguiente. La Constitución en el artículo 27 menciona que la ley es la que regula la adecuada protección contra el despido arbitrario. La ley, el decreto legislativo 728 menciona que la protección contra el despido arbitrario es la indemnización. Pero pasa que estamos frente al protocolo de San Salvador, ojo, que ahí ya tenemos tres normas, hay un debate, que menciona que frente a una situación de despido, el artículo 7 del protocolo dice lo siguiente, que el trabajador puede tener una tutela reparatoria o una tutela restitutoria. Es decir, puede pedir una indemnización o puede pedir una reposición a su centro de labores. Pasa que el decreto legislativo 728 únicamente regula que la tutela en este caso es resarcitoria, es decir, el pago de una indemnización. ¿Y qué pasa si yo quiero regresar a mi centro de labores? La ley me está poniendo ahí un límite, pero al existir un conflicto de normas, y es el protocolo de San Salvador, en el cual el Perú se encuentra suscrito,
me da una alternativa, es que sí puedes pedir tutela restitutoria, es decir, sí puedes pedir tu reposición. Y esto además ha sido aclarado por el Tribunal Constitucional en el caso Llanos Huasco. Es un proceso de amparo en donde que se resolvió que dado que la ley solamente te ofrece el pago de la indemnización y al haberse interpuesto un proceso de amparo y el amparo tiene naturaleza restitutoria, es que también se encuentra habilitado el trabajador a pedir no solamente una indemnización, sino también una reposición. Esto en el caso de la aplicación de la norma más favorable. Ahora, queridos amigos, vamos a las conclusiones y a las recomendaciones. Primera conclusión es que el principio protector entra a participar cuando existe un debate entre el trabajador y el empleador. Entra a equilibrar la balanza, porque se entiende que al existir un plano de desigualdad en donde que el empleador, al ser la parte más fuerte y el trabajador la parte más débil, el principio protector como principio intuitivo entra a equilibrar la balanza, porque el Estado tiene el deber de garantizar tutela efectiva al trabajador, y en los casos en donde que se presente conflicto de interpretación de norma, conflicto de aplicación de normas y conflicto de condiciones más o menos favorables reconocidos por una norma actual y una norma anterior, es que el principio protector entra a través del principio de indubio pro operario, el principio de condición más beneficiosa y el principio de norma más favorable a equilibrar la balanza. Y por lo tanto, el trabajador se encontraría en un plano de una protección sana y adecuada gracias a la garantía brindada por el Estado. ¿Cuál sería una de las recomendaciones que yo podría brindarles? Uno, que en el caso del principio indubio pro operario, que la duda favorece al trabajador, es aplicable únicamente a cuando nos encontramos frente a la interpretación de una norma, no a la interpretación de hechos. ¿Qué pasa con aquellos trabajadores que son despedidos por haber presentado documentación falsa? El empleador los despide y luego el trabajador demanda su reposición, sosteniendo de que los documentos, si bien es cierto, son ambiguos, pero no son falsos. Falsos no son, sino que son ambiguos. Y al ser ambiguos, la duda debería favorecer al trabajador. Sucede que esta situación no funciona así, porque la naturaleza del principio de indubio pro operario es en aplicación de interpretación de normas, no de hechos. Cuando estamos en interpretación de hechos, esto es sometido a valoración de la prueba y a cargas de la prueba, que es básicamente decir, si tú lo afirmas, tú lo pruebas. Si no lo pruebas, entonces infundado tu demanda. Otra cosa que les podría recomendar, aparte de la correcta aplicación del principio de indubio pro operario, es en cuanto a la correcta aplicación del principio de condición más beneficiosa, es que si bien es cierto, tengo la convicción de que condición más beneficiosa no se aplica para actos normativos, es decir, si una ley actual a día de hoy sale y regula una gratificación menor a la de antes, para mí es totalmente válido. Sin embargo, la doctrina mayoritaria sostiene que sí es aplicable para actos normativos. Muy aparte del criterio que yo pueda tener como abogado litigante, yo recomendaría que antes de entrar a juicio, antes de entrar a algún tipo de debate judicial, investiguen cuál es el criterio que puede tener el juez frente a la aplicación de condición más beneficiosa frente a actos normativos. Es una buena recomendación porque como litigante uno tiene que conocer los criterios jurisdiccionales, no solamente de la Corte Suprema o del Tribunal Constitucional, sino también de los jueces de primera y segunda instancia. Por ejemplo, es necesario saber para entrar a debate judicial en el caso de las horas extras. ¿Ya? Hay distritos judiciales que mencionan de que es el trabajador el que tiene que acreditar el trabajo sobre tiempo.
Otros distritos judiciales mencionan que ante la falta de existencia de registros, entonces se debe presumir las horas extras. Entonces yo por ese lado identifico en dónde puedo tener contingencia dependiendo del criterio de tal juzgado o tal sala, para poder tener al tanto a mi cliente y poder ofrecerle una buena asesoría. Porque pasa que el cliente se alarma muchas veces cuando salen sentencias totalmente onerosas. Uno le explica que esto es defendible, puede ser apelable, ir a la Corte Suprema y todo lo demás, pero debemos tener muchísimo, pero muchísimo cuidado al momento de investigar sobre los criterios de los jueces para poder más o menos plantear una buena defensa técnica. En cuanto a la aplicación del principio de norma más favorable, lo que yo podría mencionarles es que también se investigue al momento de evaluar algún caso en concreto. Sucede que muchas veces no investigamos qué otra norma puede existir para poder favorecer al trabajador y cometemos errores. Anteriormente se pensaba, por ejemplo, que los obreros en municipalidades podrían ser contratados mediante CAS. ¿Por qué? Porque existe el decreto legislativo 1057 dentro del sector público, existe el decreto legislativo 728 y también servir 3 regímenes laborales en las que se pueden contratar trabajadores. Pasa que se desconocía, o quizás por ignorancia, por negligencia, que la ley orgánica de municipalidades establece que los obreros son contratados bajo decreto legislativo 728. Pasaba que algunos abogados no investigaban lo que mencionaba esta norma y contrataban a los obreros bajo el amparo de contratos CAS. Y la Corte Suprema ha corregido esta situación en muchas sentencias en donde que ha mencionado de que los obreros son contratados bajo el decreto legislativo número 728. Esa es mi tercera recomendación, investigar. Bueno, creo que hasta aquí nada más con el presente video, queridos amigos. Sacaré un siguiente video la siguiente semana. Si hay alguna duda que tengan ustedes que yo pueda resolver, déjenlo en la caja de comentarios y yo con mucho gusto estaré ahí para resolver todo tipo de dudas. Esto es todo por hoy, queridos amigos. Nos vemos hasta la próxima.